Hola, hola, muy buenos a todo el mundo. Estamos aquí un día más y venimos para un directo un poco diferente a lo habitual porque nos toca hablar de algo que no nos gustaría tener que comentar y es la situación del Levante que hoy el consejero delegado José Dambila ha dado una rueda de prensa y ha explicado que el Levante va a sufrir una reducción de presupuesto que veremos en qué va a consistir. Aparte de eso, también hablaremos, por supuesto, del nuevo formato de la Champions con la nueva creación de la segunda competición europea y también un poquito de la selección española que mañana juega frente a Suecia el último partido de la Nations League. Para hablar de todo ello nos acompaña un periodista del Levante, de Mundo Levante UD, Eric Martín, que debuta con nosotros. Muy buenas, Eric. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste lo que ha pasado hoy con esa rueda de prensa del consejero delegado y sobre todo, qué va a suponer esto para el Levante femenino a partir de ahora. Hola, buenas noches. Pues mira, os resumo brevemente para meternos primero en materia. Esta mañana, en un acto programado por el club, por primera vez comparecía Pepe Dávila, que como bien decías es el consejero delegado, el que ha tomado el relevo de Kiko Catalán desde el pasado mes de agosto. Y lo hacía eso, compareciendo una primera vez para analizar sobre todo las líneas de viabilidad económica del club, tanto a corto como más a largo plazo. Entre todas las políticas que ha comentado, hacían mención al primer factor que no hay que pasar por hecho y al que hay que hacer mención, que es esa deuda actual de 107 millones que sufre el club. De ellos, 27 millones son a corto plazo a asumir, pese a las renegociaciones que ha ido llevando a cabo durante este tiempo, y el resto ya es verdad que es a más largo plazo, pero es una situación que lógicamente pues o sea, desestabiliza todo el plan que marcado que debería de haber llevado al Levante, incluso ese ascenso del primer equipo masculino que se le existió No. por ese penalti a Sí. la vez, que es verdad que no hubiera eliminado las deudas, pero sí que hubieran sido un gran alivio para a lo mejor no estar hablando de lo que vamos a hablar hoy. Y el segundo y el más importante, que es el que nos atañe, es el que afecta al femenino. Sí. En algo que ya se podía esperar o intuir por parte de muchos, hacía mención al recorte que van a sufrir las secciones. De hecho, la sección de fútbol playa que tenía el Levante ya ha desaparecido. La del fútbol sala actualmente está en segunda división y pende de un hilo su supervivencia, porque no sabemos si será suficiente su mantenimiento por los sponsors y otras vías de financiación. Y sobre el femenino comentaba lo siguiente: el fútbol femenino tiene que tener una reducción. Hemos vivido unos años maravillosos, pero se tiene que reducir. Los extendremos, pero con la estructura que podamos. O sea, es una clara declaración de intenciones de que el femenino va a ser también víctima de esos tijeretazos económicos que va a sufrir la entidad, y pese a los tiempos de bonanzas que actualmente está viviendo el Levante, de los que se había recuperado, porque cabe recordar que sí, el Levante ha sido un histórico desde los Sí. principios del fútbol femenino, que durante sus comienzos fue uno de los equipos que más títulos cosechó. Luego los problemas económicos del 2008 dieron al traste para prácticamente empezar de cero con la sección, hacer un proyecto muy humilde, y se había ido recuperando por momentos. Con María Pri en su tiempo, cuando estuvo al frente del Levante, pues volvió a recuperar su mejor cara, Sí. incluso pudiendo soñar a títulos menores como Sí. la Copa, como la Supercopa. Y después de un año de incertidumbre, pues con Sánchez Vera se había vuelto a formar un proyecto serio, tanto por juego como por plantilla, donde se había confeccionado unos mimbres muy fuertes. Solo hay que ver cómo el equipo de los últimos 3 años, dos ha participado en Champions League, algo que muchos Sí. granotas deseamos volver a ver. Y que ahora, pese a la buena situación deportiva del Levante hasta la fecha, donde se encuentra en esa tercera posición que de nuevo otorgaría puestos Champions, donde se ha ganado a partidos incluso al Real Madrid o puntuado contra el Atlético, a falta lógicamente de jugar ese partido contra el Barça que todavía no se ha disputado, y es la prueba de fuego para todo equipo. Pero desde luego ya se volvía a vislumbrar que el Levante volviera a participar en esa próxima Champions League. Ahora habrá que ver esto cómo afecta al equipo, porque lógicamente no son palabras mayores. Puede Sí. desestabilizar en cierta medida el transcurso de la temporada, y a ver sobre todo pues cómo se lo toman tanto Sánchez Vera como las jugadoras, de las que luego pues ahora iremos analizando el porqué de todo ello. Madre mía, nos ha dicho aquí Sí, un un análisis repaso aquí la gente en completo. el chat.
Y La gente en el chat está triste, por supuesto. Aquí hemos hablado muchísimo del Levante, sobre todo de cosas buenas, como has dicho, es ahora mismo uno de los clubes más en forma de la Liga Española. Está ahí también otra vez para entrar en Champions un año más. Yo te quería preguntar por qué. Claro, cuando salta esta noticia, todo el mundo ya inmediatamente empieza a tuitear y pone que va a desaparecer el Levante, etcétera. O sea, ¿se sabe si estos recortes van camino de hacer desaparecer la sección o son recortes para estabilizar la situación económica que atraviesa el Levante? A ver, desaparecer, si tuviéramos que hablar de desaparición de la sección, sería ya que estamos en un punto más que crítico. Sí. Lógicamente no va a desaparecer la sección, y menos a corto plazo. Pero sí que es verdad que esta situación puede recordar mucho a la que han vivido en su día equipos como el Rayo Vallecano, sí, que hay que ver simplemente dónde está, o el propio Español, que al final perdió la categoría y lleva ya varios años peleando por sí, volver a la élite y no lo logra. Es verdad exacto. que la suerte, entre comillas, que tiene el Levante, que lógicamente en este 2023 pues tiene fuertes mimbres, y para desmontarlo pues lógicamente no va a ser de la noche a la mañana, entonces se puede aventurar algún año extra que pueda estar ahí plantando cara. Pero si el Levante masculino como tal no consigue el ascenso y la viabilidad económica del club persiste durante más años, ¿quién te dice que no pueda estar en lugar de los puestos altos en una situación de estar en los 3 puestos de la zona baja peleando simplemente por la permanencia? Algo que sería muy triste por todo lo que ha rodeado a la historia del femenino, porque al fin y al cabo ellas han sido las grandes triunfadoras, Sí, son la sección de la que presumir en este club, junto a del área social, con todo el apoyo que hacen por el fútbol, o sea, por el deporte con discapacidad. Y desde luego que las malas gestiones y los malos resultados de otros, pues las tienen que pagar las de siempre. sí, también hay que decir aquí que el Levante, junto al Athletic Club, junto al Español y el Rayo Vallecano son un poco los pioneros en el fútbol femenino en España, y lamentablemente pues el Levante afronta horas complicadas ahora. Saludamos aquí a la gente en el chat, a Cibi, a Jordi, Frank, que dice que buenas noches por decir algo. Cibi también comenta la última noticia de lo del Levante. Camon, que dice que recortando aquí no arreglan nada, pero ellos sabrán. Es más, podrían hasta ganar algo con uno de los mejores equipos de España. Jordi, que sigue en su misma línea, dice que es absurdo recortar estos gastos, que eso no va a solucionar los problemas que tienen económicos. Frank, que también habla de que habrá que regalar, entre muchas comillas, a las jugadoras. Flepe, que dice que hay que tistero del Levante. Bueno, al final, Tony, que dice que el Levante no ha sacado ningún comunicado, femenino se refiere. Y Jordi, que sobre lo que comentamos, que si va a desaparecer o no el equipo, decía que no, pero que luego no va a desaparecer inmediatamente, pero lo van a dejar morir como pasó con el Rayo. Bueno, también Sí, ánimo a la gente del Levante y más comentarios. yo haciendo mención a uno de los comentarios, sí que es verdad que me quedaría con el sentido de que yo creo que hay que tener muy en cuenta dos factores. Es verdad que el presupuesto del Levante sí que es de los más altos de la categoría, es el cuarto por detrás de Barça, Real Madrid y Atlético, y que lógicamente dentro de las cifras o términos que hablamos del fútbol femenino son cifras importantes, y Sí, más por la situación de las que hemos trasladado antes del balance general del club actualmente. Es verdad que los recortes todavía no sabemos hasta qué puntos van a afectar en cuanto a números. Lógicamente van a ser notables, yo te diría que seguramente más de la mitad del presupuesto actual, entonces eso va a pasar mucha factura. sí, Madre mía. Pero sí que es verdad que si tú peleas por entrar en Champions League, ya esta misma temporada, si no me fallan las informaciones que hay tenía, unos ingresos, ¿no? el Levante, de haber pasado la ronda que desgraciadamente no superó contra el Twente, ya se asegura unos 400.000 euros de ingresos. Y eso es Sí, una cifra importante. sí, Ya en no el me refiero de femenino. cara al Levante en sí, sino para asumir costes de todo, o sea, de buena parte del año del club. Y luego, lógicamente, con los ingresos o convenios de la liga, de sponsors y demás, pues va parando la situación y no se hubiera notado tanto. Es algo importante a tener en cuenta, pero claro, ahora mismo yo me sabe mal decirlo por todo lo que aprecio al Levante, por todos los años que llevo siguiéndolo, pero lógicamente
es una decisión entendible y respetable que hay que llevar a cabo, pero sí, fastidia en el sentido de que es lo que comentaba antes, que las menos culpables son las que pagan. Y quiero también hacer mención a algo que no hemos comentado. A mí lo que más me ha molestado de todo este percal que ahora se ha montado en el club en sí, lo peor de todo es que, salvo pequeñas excepciones y en pequeños rangos muy concretos de todo el organigrama que forma el club, las jugadoras y cuerpo técnico se han enterado a la par que todos de que van a sufrir estos recortes. O sea, lógicamente están en el club, viven al día a día, salvo las que vengan ahora, pues saben la realidad que asuma el club, pero que te digan esto de que lógicamente esta temporada no va a afectar porque ya está lo que está firmado, pues está firmado, pero a partir del año que viene, pues un proyecto consolidado, pues te estás diciendo prácticamente que sí, que va a repetirse la historia de que los grandes van a volver a venir a por tus grandes jugadoras, que las que no tengan esa suerte pues van a tener que buscarse seguramente la vida en muchos casos, y solo hay que ver pues reacciones como las de José Luis Sánchez Vera con ese tuit que ha puesto de hasta aquí hemos llegado. Lógicamente también José Luis Sánchez Vera está muy implicado con el equipo con el proyecto del femenino. Al fin y al cabo es una de las figuras importantes que es el que está haciendo engranar las piezas, no solo por resultados, luego también potenciando el juego, que de hecho incluso a mí me consta que se barajaba, su contrato termina este próximo año, pero se barajaba poder ampliar ese vínculo. Ahora yo creo que va a ser más bien lo contrario, viendo lo visto. Y sobre todo con una oferta que puede haber ahí de la selección española, que también se habló en su momento, claro. que quizás sí que podría escuchar con más ganas. Esa confianza que había depositado el femenino, que lógicamente, pues, incluso anteponiendo a posibles alternativas como la que comentas tú de la selección, o incluso otras que seguro que también le llegarán porque los resultados no pasan en vano. Y incluso por eso, pues, jugadoras como Ángela Sosa, que también se han sumado a este proyecto, que han firmado por varios años, no se va a ver mucha incertidumbre a lo largo de... Y las renovadas también. Exactamente. Y sobre todo eso, en base a todo este vínculo de sensaciones, de este cúmulo de sensaciones que se están viviendo, pues ver cómo pasa factura, si es que pasa. Ojalá no tengamos que hablar de ello a lo largo del transcurso de la temporada, porque lógicamente cuando sabes que tu futuro profesional pende de un hilo, pues esto pues puede afectar negativamente, y que cuando las cosas, sobre todo acumules varias jornadas que no te funcionen bien las cosas, pues que todo se vaya venga abajo, nerviosismos, algún posible ego que también pueda surgir. No sé, son muchas interrogantes ahora que tenemos sobre la mesa y sobre todo preocupación. Sí, aquí están justamente comentando ese tema, que te pregunta Jordi que si prevemos un bajón de rendimiento debido a la noticia. A mí me dicen eso y la motivación para seguir jugando baja exponencialmente. A ver, yo te digo también, en este equipo, por suerte, a diferencia de otros años, también contamos con jugadoras que son muy profesionales e involucradas con el proyecto. En ese sentido, yo quiero creer que no, pero claro, en el fútbol femenino te encuentras con grandes sorpresas a veces, y basta con que alguna jugadora se releve o no concuerde con lo que pueda pensar otras para que repercuta al resto. Veremos, estamos a unas alturas donde, por suerte, también el Levante está asentado en la zona alta, que ese tirón que venía tirando fuerte antes del parón, pues yo creo que puede tener continuidad. Y si los resultados acompañan, pues aunque tengas detrás esas preocupaciones, pues todo va sumando y en cierta manera lo puedes ir dejando a un lado ese plano extra deportivo. Sí, pero claro, lo que te digo yo, al final de alguna manera tiene que suposiciones. afectar, porque estas jugadoras que están trabajando por un éxito que es jugar la Champions, por crecer, por seguir siendo... de hecho, creo recordar las declaraciones de Mayra después del derbi, que dice que este equipo quiere seguir haciendo historia, quiere seguir ganando, quiere seguir creciendo, y claro, se llevan este varapalo ahora que encima muchas veces se ha pillado viniendo de la selección. Es algo que va a ser muy complicado de gestionar. Y yo la verdad es que creo que va a afectar. Lamentablemente me parece muy complicado que esto no afecte, porque al final es que, claro, egoístamente cada jugadora llegará de la selección, se plantará a jugar, habrá reunión con el entrenador, con el cuerpo técnico. No sé si habrá algún tipo
de declaración por su parte, porque aquí decía Tony que le faltaba un comunicado de las jugadoras. Eso no sé si se va a producir o no, pero en cualquier caso sí que se va a ver un poco afectado la armonía del equipo y llegará un momento en el que también las que tienen contrato y las que no empezarán también a mirar con su agente pues diferentes posibilidades y eso pues de alguna manera también le va a exentar un poquito del fútbol. Claro, es lo que he mencionado, sobre todo a partir de esos meses de marzo, abril, que es cuando se empieza a agitar más de cara al tema del mercado. Yo creo que ahí es cuando puede haber cierta desestabilización. Y sobre lo que comentabas del comunicado, a ver, no lo he consultado directamente, pero me extrañaría mucho que las jugadoras se fueran a pronunciar al respecto. Por desgracia son víctimas del sistema, por así decirlo, y lógicamente, al igual que ha pasado con muchos trabajadores del club con esa sobredimensión de estructura que tenía el club en ciertas áreas donde había muchos trabajadores y han sufrido los despidos o van a sufrir ERTES, pues lógicamente ellas van a tener que también asumir esas consecuencias y en cierta medida, y sin que se malentienda, sentirse unas privilegiadas de al menos mantener su puesto y condiciones firmadas al menos durante los meses hasta final de temporada. Luego ya habrán también, imagino, Sí. renegociaciones de las que tengan más años y no sé. Sí, también sobre esto se ha pronunciado la exjugadora del Levante, Maitane López, que, bueno, la verdad es que se montaba incrédulo ante lo que ha pasado, que, bueno, no se puede creer que vayan a recortar la sección que ha dado tanto éxito y prestigio y buena imagen, y que al final creo que lo peor es lo que comenta ella, que va a repercutir en la inyección de dinero al club y al final en el fútbol femenino español que un equipo top como es el Levante, que ahora mismo está en el top 4 de España, o top 5 incluso, si le vamos a meter también ahí al Maricruz femenino, claro, es que este varapalo es muy duro, porque al final no es que sea un Rayo Vallecano que en su momento, bueno, estaba bien, pero era un equipo que no había todavía, no estaba la liga todavía formada del todo, pero ahora que parece que empieza a arrancar de verdad el fútbol femenino, esto es un frenazo también a nivel nacional y por supuesto a nivel del club. Y no sé, la verdad es que es muy complicado de valorar lo que puede pasar a partir de ahora, pero desde luego que es un momento Sí. crítico para el Levante y para las jugadoras. Claro, ponerte ahora a jugar como si no hubiera pasado nada es muy complicado. Sí, además que hay jugadoras que acaban contrato y dos de ellas son, creo que las jugadoras más queridas por cualquier equipo, que son Alba Redondo y Mayra Ramírez. O sea, creo que esta situación, a lo mejor la incapacidad de poder ofrecerle un sueldo acorde al rendimiento futbolístico que han tenido, y lo decían antes, a lo mejor te toca vender algunas jugadoras para acometer esos gastos que tiene la sección, porque antes estás diciendo, Eric, que si hubieran pasado de ronda, si hubieran entrado en la fase de grupos, se hubieran llevado un buen pellizco de dinero. Entonces, Sí, claro, ¿en qué momento sabremos en profundidad los cambios, ya digo en general, en el Levante, en la entidad? Porque esto era un acto, me han dicho, tú para hablar de la situación económica del club, ¿en qué momento presentarán el libro o las cuentas o dirán, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto y esto? Mira, hoy, a ver, sobre las cifras más concretas, lógicamente hasta que no se avance prácticamente hasta el final de temporada, te estoy hablando a lo mejor el mes de mayo, pues no sabremos nada en claro. Es verdad que, como también también se ha dependerá de cómo anunciado acabe hoy, el Levante masculino, claro. sí, pero bueno, yo en ese sentido tampoco soy muy optimista. Vamos Es a que priorizar la realidad va así, así, ¿eh? y lógicamente lo que, como también he dicho, un ascenso tampoco ahora te soluciona los problemas. Son, como decía, 27 millones de euros a corto plazo que hay que asumir y como se te caiga una de las piezas, que en este caso puede ser un ascenso, pues a ver qué ingenias. En ese sentido, pues ya te digo, es verdad que hoy también se ha anunciado que a falta de oficialidad el 19 de enero se llevará a cabo la Junta General de Accionistas, donde se expondrán el balance anual, que miedo me da. Ya se debe haber celebrado antes de acabar este 2023, pero por las circunstancias pues se ha retrasado. Y luego, como bien dices, el tema de eso, de yo ya de por sí, al menos sí contaba, yo ya daba por hecho que Alba, antes de todo estos problemas a final de año, este iba a ser su último año en el Levante. Sí. Me consta que el Real Madrid está muy pendiente de ella, es más, yo la veo vistiendo de blanco la próxima temporada.
Y con Mayra, pues ya veremos. No sé si trascendió públicamente o no. Yo sé que el Olympique de Lyon, Sí, a razón de su mundial, ha estado muy pendiente se de ella. comentó, sí. De hecho, aquí hubo cierta preocupación y temor a que una última ofensiva del Lyon, incluso ya con la liga empezada, y que Maya se escapada, que por otra parte hubiera supuesto un traspaso, porque hubiera sido traspasada, pero hubiera sido también en lo deportivo pues un varapalo. Y yo sobre todo quiero incidir en una cosa que antes hablaba yo con Tomás Pérez, de que fue vicepresidente del club hace muchos años, durante la época de Kiko Catalán al principio, y que estuvo muy vinculado a la sección femenina. Él me comentaba que no debe de notarse tanto este bajón que a priori va a bajar, o sea, que va a pasar en el Levante. Y yo discrepaba con él. Primero porque, sobre todo, el fútbol femenino, en cuanto a calidad y recursos de las jugadoras, ha ido evolucionando. Antes también era un fútbol más nacional, donde todas las jugadoras prácticamente eran de casa, y ahora pues prácticamente es raro el club de la Liga F que no tiene en sus filas pues varias jugadoras Sí, extranjeras que les dan ese plus de calidad. Y luego también pues antes las diferencias entre comillas eran menores entre esos equipos de la élite, a pesar de verse ciertas goleadas. Y ahora pues no es así, pero lógicamente pues eso, cuando tú recortas tienes que confeccionar una plantilla con descartes, y yo lo asemejaba un poco a la situación de estos primeros años que puede asumir el Levante, con la que cuando Antonio Contreras dirigía el equipo, que era un equipo, una plantilla a tener en cuenta para estar en la zona noble de la clasificación, pero cuando te tocaba asumir los partidos contra los equipos potenciales, como entonces eran el Atlético, el Athletic Club, Barcelona, pues o te sometías a planteamientos muy defensivos para intentar rascar sí. a la Sí, contra a Antrugo, o estabas perdido porque no podías competir de tú a tú. Lo Entonces, malo si es que la ya, situación actual es mucho más complicada. Al final el nivel ha claro, crecido mucho y ahora si bajas mucho de presupuesto te comen. Es que claro, la, si ya la- la sí, liga ahora actualmente, mismo está en un nivel altísimo y ahí obviando lógicamente el Barça que aparte, si ya de por sí, sí ya te está costando competir actualmente con equipos como Real Madrid, como Atlético, que pese a ello estamos sacando sí, buenos resultados contra estos clubes, pues a partir de la próxima temporada va a ser algo más que evidente. Y si a eso le sumas otros equipos que puedan ser revelaciones o que tengan ese impulso deportivo o económico, pues lógicamente este próximo año puedes perder varias sí. posiciones, al que viene si no te recuperas otros más, y así pues, madre mía. puede temerse lo peor. O sea que, Sí, yo tengo que hacer una rectificación. Es verdad que Mayra tiene contrato hasta 2025, así que podría ser una posible jugadora para traspaso, que ahora cada vez es más común en el fútbol femenino. Aquí pregunta Fortin Toffee que si podría mejorar la situación del Levante con inyección económica externa, bien como cambio de propiedad o entrada en multigrupo, porque el Levante es un caramelo, iba a decir otra cosa, hmm. un caramelo. A ver, a mí primero lo que me ha sorprendido del acto de hoy es que el consejero delegado no apostara ya directamente por una ampliación de capital a corto plazo. Lógicamente se hubiera dotado de más recursos económicos para poder afrontar deudas y poder afrontar otros compromisos económicos más a medio plazo. Es verdad que esa ventana de que alguien venga de fuera para poder hacerse con el control del club no está descartada. El propio Dan Vila lo decía, que si viene alguien con una propuesta de garantías que te dé, o sea, que mejore sus condiciones, y que la fundación del Levante, que es la que posee la mayoría accionarial, la valora positivamente, él enseguida se aparta, porque aquí lo que interesa es el bienestar del club. Pero claro, o sea, Mario mejor que nadie Sí. lo sabrá, que, Que no que te fíes aquí, mucho de esos que llegan desde fuera y a ver dessalvan qué el club en un momento. empresario viene. O Sí, sea, sí es verdad que en 2015-2016 hubo la opción de Robert Sarver, actual propietario del del Mallorca. Mallorca. Se desestimó por ese temor a que pasara algo con lo que está pasando con Peter Lim, Mm. con las dudas de en cierta manera que podía presentar el empresario norteamericano. Y ahora pues en una situación de tanta deuda y las desconfianzas que pueden haber, más luego que también
la fundación nuestra cuyos patronos están muy cuestionados también por ciertas políticas, pues le dieran el visto bueno, pues yo creo que es algo ahora mismo improbable. Si ya la alternativa a la actual Dan Vila pues se desechó por cuestiones de supuestas cuestiones que hacían, o sea, que apelaban a que el fondo iba a venir, el fondo económico iba a venir de fuera, no iba a ser nacional o suyo propio. Pues imagínate, ojalá sonara ahora mismo de Perdidos al Río, y ojalá sonara esa campana que fuera la salvación. Pero Sí. sinceramente, eso lo veo yo, vamos, un hecho, sería un milagro. Otro apunte que hacen por aquí en el chat y que también estoy un poco de acuerdo es que con la rueda de prensa de hoy diciendo que el equipo tiene que hacer un recorte de presupuesto, que tiene una estructura que van a intentar sostener como puedan, al final también es que las piezas las devalúan de alguna manera, porque un equipo que viene a por una jugadora, por ejemplo, Paula Tomás, Mayra Ramírez o Leire Baños o quien sea, no tienes una posición de fuerza ante ellas, ante el equipo que venga, porque al final saben que tienes que vender sí o sí para mantener la estructura del equipo. Sí. Con lo cual, si exteriorizas que está mal el equipo, que no tiene un músculo económico para hacer frente a quedarse con esa jugadora, tienes que mal venderlas prácticamente. Y eso... A ver, yo sinceramente no concuerdo tanto con tu opinión. Es verdad que podía darse esa situación, pero actualmente y desgraciadamente el mercado del fútbol femenino no está tan globalizado como puede ser el masculino. Esa es la suerte, entre comillas, que del Levante. Es verdad que lógicamente las piezas importantes van a volar, porque pretendientes no le van a faltar, pero que en ese sentido tampoco se están abordando traspasos sobre pequeñas cantidades y lógicamente por unas razones o por otras las podías perder. No era necesario que se diera estas circunstancias económicas, sino simplemente que el Levante a lo mejor no se clasificara para Champions League para que su proyecto ya de por sí, no, lógicamente no las magnitudes de las que podemos hablar de cara a este verano por facetas económicas, pero que sí en unas circunstancias normales ya perdieran 2 o 3 piezas importantes como ha venido siendo habitualmente. Este año es la excepción por la clasificación precisamente del Levante a Europa, porque yo no recuerdo un verano donde sus piezas importantes las mantuviera. Prácticamente Sí. cada temporada era rehacerse porque te iban volando todas las jugadores. Ivana, Maitane, o sea, la lista es Bueno, Esther, infinita. Zornoza, Toletti, un montón de Entonces, claro, jugadoras. no es algo que nos pille de nuevas, pero claro, ahora Sí. se van a multiplicar esas cifras. Sí, que además, justamente otro apunte también que dan aquí es que hay jugadoras, ya sabemos, con el convenio que se ha establecido el salario mínimo en 20.000 euros. Claro, ahora las jugadoras que cobren más de ese salario mínimo puede que tengan ahora mismo más opciones de salir del club. Si no es posible, a lo mejor llegan a un acuerdo para renovar y bajarse el salario, que también se ha hecho en otros clubes, tanto masculino como femenino. Pero es que hasta qué cantidad eso lo tendrán que decidir más adelante, ¿no? Claro, eso hasta más Que no adelante no sabemos. sabremos, pero aquí lógicamente no se van a poner dificultades a nadie y yo creo que en cuanto llamen a la puerta y a las futbolistas también les deje satisfechas cualquier propuesta de fuera, pues muy tristemente va a hablar de pérdidas irreparables, símbolos pues eso, pues como Paula Tomás, que Sí, lógicamente pues ya se venía hablando de grandes sí. equipos. Ya me De extrañó Arsenal. que este verano, pues por ejemplo, no se fuera, como bien dices, al Arsenal o a la Premier, incluso algún equipo más con más potencial en la Liga Española, sin menospreciar el Levante, lógicamente, pero que sí, que va a ser, pues eso, a lo largo de los próximos meses se van a suceder las noticias y eso precisamente, esa agitación del mercado y las rumorologías, con todo más Sí, las rumorologías internas que afecten aquí, pues es lo que va a pasarme ella, sinceramente. sí, porque Sí, o al sea, final el entrenador, la plantilla, está todo el mundo involucrado y es muy difícil que eso suceda sin que se afecte nada. sí. Si queréis, Luciano. Claro, y dando por hecho de que incluso también el propio Sánchez Vera pues sea uno de los que se vaya, que eso implica Que a que además muchos tenía jugadores que también, un salario alto tenía para ser entrenador de la Liga F, ¿no? sí, desconozco las cifras, pero lógicamente al ser una pieza importante pues tienes que hacer una apuesta lógicamente acorde a las circunstancias. Entonces también hay que tener en cuenta si Sánchez Vera, como no lógicamente no podía hablar con él ni lo que molestar,
Pero yo creo que lo que decía también antes, si la predisposición de Sánchez Vera era la de seguir vinculado más tiempo al Levante, yo creo que próximamente va a ser todo lo contrario, que debido a esa le van a cortar las alas para poder volar y lógicamente pues Sánchez Vera, pese a venir de proyectos anteriores donde puede haber dado el fiasco, ahora su estatus se ha revalorizado y retos ambiciosos no le faltan para afrontar. Sí. Bueno, ya dos últimas cosas y te dejamos tranquilo, Eric. Aquí dice Wikirebel que este verano flipó con que el Levante fichara a Torrodá y Sosa, sabiendo cómo estaba el club. Lo que me extraña es eso. A ver, aquí el problema es que todo se ha girado muy tarde, porque el anuncio de Kiko, pese a ser conocedores de que las últimas 3 temporadas ya se venían arrastrando deudas, lo que no se sabía que era tal el agujero económico, la marcha de Kiko Catalán del club se anuncia el En julio, ¿no? 28 de junio o por ahí se anuncia. Entonces, a esas alturas, como bien sabemos la gente que tratamos el fútbol femenino, pues ya está todo el mercado vendido, salvo pequeñas excepciones. Sí. Me extraña y lógicamente no entiendo que nadie, sea el propio Kiko Catalán o los que posteriormente han entrado, no porque ya no estaban a tiempo a reaccionar, pero sino que hubiera un poco de responsabilidad en el sentido de decir, oye, sabemos la realidad que afronta el club y que esto va a llegar a un punto donde va a ser insostenible. Vamos a empezar a moderar el presupuesto que tenemos, porque si no ha mejorado este año las cantidades respecto al año pasado, no se distanciarán mucho y lógicamente, pues, como digo, como se dice aquí en Valencia, tota pedra fa pared, pues te va sumando. Primero eso, que no se haya ido moderando progresivamente y la hostia, hablando en plata, haya sido, difícil de ingerir. Y por otra, que lo que digo yo, que no se haya barrido la casa de dentro para afuera y haya sido al revés. Porque las cosas se han gestionado muy mal. Yo creo que cuanto menos, si tú eres un club respetado y que al menos das esa imagen al exterior, también debías haber mostrado ese respeto por las responsables y que forman tu equipo, tu plantilla, tu staff técnico y comentarles que esto se iba a llevar a cabo o al menos haber tenido una charla con ellos antes de hacerlo públicamente de cara a todos, que ya te digo, salvo pequeñas excepciones, y te estoy Sí. hablando de las responsables de la sección y no sé si a lo mejor las capitanas en alguno de los casos, pero el resto tenían un desconocimiento total. Y desde luego no se ha estado, el Levante lógicamente no ha estado a la altura de las circunstancias y va a haber que remar mucho para lavar esa imagen y ese estatus que tú también te habías ganado de cara al exterior, lógicamente no solo por la rueda de prensa y las declaraciones, sino por lógicamente esas reducciones, pues lógicamente va a ser un terreno a recuperar. Maitane se pronunciaba antes, como bien decíamos, pues al igual que Maitane en su día pelearon por recuperar ese estatus del Levante, pues vamos a necesitar de jugadoras que lógicamente ya también buscan su reivindicación y devolver al Levante a lo que ha sido, está siendo y esperemos que dentro de unos cuantos años pueda volver a ser un grande de la Liga F. Sí, bueno, sobre este asunto que estabas comentando, quizá ahora sí que cobra sentido el fichaje de Daniela Ar, que es una jugadora muy joven, que quizá el futuro que se le ve es tenerla un año y algo, revalorizarla y venderla rápido. Quizá en ese sentido se puede entender, el Toro da un poco igual porque tienes una jugadora muy joven, eso sabe edad que menos, pero bueno, quizá un fichaje que en su momento a mí pues me dejó un poco con dudas porque era una jugadora joven, sin hacer todavía, y que le firmaran solo 2 años, pues no me acabó de cuadrar. Bueno, Ahora no sé si a tiene ver, algo que ver o simplemente que es algo que ahora coincide, pero sí, creo que la propuesta del Levante y un poco la idea que puede tener a partir de ahora será eso, hacer fichajes baratos de jugadoras jóvenes, revalorizarlas y un poco mantener así el equipo, no sé. Sí, a ver, el fichaje de Nadia no creo que se deba por lo que comentas. A ver, el Levante, por ejemplo, años atrás también apostó por fichaje de un perfil muy similar, no te vaya más lejos. El caso de Eva Navarro
Una jugadora que pues sí, en su equipo anterior había destacado, pero que en la liga de cara a la primera división para la Leti del fútbol, pues se fichaba pues como una jugadora que venía destacando en las categorías inferiores de la selección española y que se le veía pues con mimbres para poder explorar y ya hemos visto que bueno, es verdad que ha sido una jugadora condicionada por lesiones de gravedad, pero que vamos, su calidad es incuestionable y cuando jugó en el Levante con cierta continuidad pues lo Sí. demostró. Daniela yo creo que va en el perfil de ese tipo y sí que es verdad, y ahí te doy razón, que el perfil de fichajes del Levante de cara al futuro pues van a ir mucho en esa línea. Jugadoras de perfil joven que tienen un futuro prometedor en la categoría, en el fútbol español. Otras que al contrario, que a lo mejor pues lo que se esperaba de ellas pues no han llegado a todo lo que se aventuraba y se están un poco estancadas y a lo mejor en el Levante buscan en esa reafirmación o poder tener una segunda oportunidad en el fútbol y bueno, un contraste un poco de juventud, que es lo que seguramente reinará, con algo más de experiencia para pues, tener unas bases para que tampoco se vaya a pique directamente las bases deportivas del Levante. Eso sí es verdad. Yo, claro, cuando estabas diciendo lo de Daniela, me estaba acordando de los rumores muy fuertes de que haya fichado por el Atleti. Después salió que es el Levante. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, Eri. Yo creo que más bien también responde un poquito a buscar talento joven y arrebatárselo a tus competidores más directos, que También en el este caso de caso el Erika, que Atleti. nombra aquí Levante. Fran, que también es una También. jugadora que Sí. llegó O con María 17 Valenzuela, años, María Valenzuela también. Bueno, María Méndez tampoco llegó mucho más mayor, al final llegó en no, una pero edad. es verdad, la reclutaste Sí. del Deportivo, pero llegó con 19 años, creo, si no me equivoco. Entonces, Sí. Nada, sigue siendo joven. Bueno, sí. ya para despedirte, y muchas gracias también por pasarte. Antes has hablado de que el vestuario se ha enterado a la par que nosotros. O sea, podrías ya, para cerrar, resumir un poco, porque tenemos aquí también Fran, por ejemplo, que es muy granota, ahora mismo el sentir del vestuario. A ver, sentido de vestuario, es verdad que en el día de hoy no he hablado con ninguna de ellas, no he querido molestar. Yo te digo que Sí, en días previos y en semanas previas, pues cuando he podido intercambiar alguna opinión con alguna de las jugadoras, no sabían nada de estos. Es verdad que sé de buena mano que no ha sentado esto nada bien, haberse enterado así, que lógicamente es un palo que van a tener que asumir, que sí. lógicamente la reacción del míster con ese tuit pues también ha dejado un poco en shock a todo el mundo, también dentro del propio equipo. Pero ya te digo, la suerte también que tenemos la gente del Levante es que, como se dice, estamos forjados en el yunque de la adversidad. Es uno de nuestros lemas propicios del club. Y cuando peor das te vienen, pues es cuando a veces tenemos las mayores fortalezas para rehacernos. Pero claro, dentro de todas esas adversidades, esta es muy dura y desde luego que hay, como está pasando también en el primer equipo, masculino me refiero, hay que en cuanto antes hacerse, o sea, ser conscientes de esta realidad, nueva realidad que va a tocar vivir y cambiar un poco el chip y pensar de que si antes podíamos estar peleando por ese top 3, pues ahora pues reducir un poco los objetivos, las mentalidades. Lógicamente nadie te dice que no seas ambicioso, pero sobre todo con los pies en el suelo, siendo consciente de tus limitaciones, porque de lo contrario, si miras más alto es cuando entonces te la pegas. Y si este tortazo te lo tienes que pegar, que al menos sea a largo plazo y quien dice que no, pues la economía del Levante dentro de unos años sea otra y que Ojalá. lógicamente el femenino, pues esa inversión que ahora se va a tener que reducir, pues aunque a lo mejor no pueda llegar a las cifras actuales, pues puedan Sí. haber una mínima equiparación con hoy en día. Sí, bueno, al final, pues también disfrutar un poquito lo que queda, ¿no? Porque esta temporada todavía está el objetivo de jugar Champions, veremos luego si se puede hacer o no un equipo para ello, pero desde luego que está ahí el equipo, está tercero ahora mismo en Liga, a 2 puntos del Real Madrid, a que le ganó ya un partido, así que está ahí el Levante. Y ya para acabar, como un poco de resumen, que nos lo acaba de hacer aquí en el chat Vania,
si no existiera el Barça, el Levante estaría luchando por la Liga. Es de locos, la mala gestión y el agujero sean del masculino, no del femenino. Y la verdad es que esa es la pena que da, que al final el Levante es el ahora mismo segundo o tercer mejor equipo de España y lamentablemente por la situación crítica que lleva el club durante varias temporadas, pues ahora mismo se está viendo abocado a este momento de incertidumbre. Vamos a dejarlo ahí porque tampoco sabemos las cifras, pero nos quedamos con esa frase del consejero delegado de que va a haber una reducción de presupuesto y una estructura que va a intentar sostener la medida de lo posible. Eso habrá que verlo durante los próximos meses cuando sepamos un poquito más de cifras, pero la noticia de hoy es esa, que el Levante va a afrontar una reducción de presupuesto y ya veremos en qué va a consistir esa reducción y la estructura que se va a formar. Así que nada, Eric, un placer, encantado de tenerte aquí por primera vez en el canal y ojalá que la próxima vez pues sea algo más positivo, más bonito de tu Levante. Sí. Y nada, muchas gracias por haber pasado por aquí. Encantado de estar con vosotros, un placer estar aquí compartiendo con el fútbol femenino, que al fin y al cabo es lo que nos mueve y nos interesa a muchos de nosotros. Enhorabuena también por la labor que hacéis, porque yo os conozco de hace poco tiempo, pero desde luego que me sorprende gratamente toda la faena que hay detrás, que muchas veces no se valora. Y nada, que gracias por este espacio en darme como portavoz de Levante, por así decirlo, y que ojalá en el futuro, si tenemos que intervenir más veces, pues podamos hablar de más alegrías o más éxitos en clave Levante o en cualquier otra. Ojalá, al menos para algún éxito deportivo intentaremos tenerte porque seguro que el Levante da una que otra alegría en lo deportivo. Pues nada, Eric, un placer, te despedimos. Ahora, bueno, para la gente del Levante, aparte de nosotros, contarles que ahora estaré hablando en la radio de Apunt, así que ahí le tendréis en la tertulia para hablar un poquito sobre esto. Y nada, Eric, un placer y adiós. Un abrazo, Mario, un abrazo, Lucía. Hasta la próxima. Hasta la próxima.